lo que ha sido juzgado por Dios llega a ser desolado y vacío. Basado en este principio, debemos darnos cuenta, debemos de saber que ciertamente la tierra llegó a ser desolada y vacía, o sea, fue juzgada por Dios. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. Hoy nos acompaña en el programa Eric Romero para este Estudio Vida que va a ser muy interesante. Muchas gracias por invitarme. En este Estudio Vida de hoy examinaremos los 2 primeros versículos de Génesis. Presentaremos a nuestros radioescuchas un enfoque bíblico de la creación que sin lugar a dudas los sorprenderá. Pero antes de comenzar, queremos oír una breve exposición de Witness Lee en la cual nos da un esquema y un bosquejo de todo el libro de Génesis. Escuchemos a Witness Lee. We come to the book of Genesis. Ahora venimos al libro de Génesis. With every book of the Bible, Y con todos los libros de la Biblia, we will have, number one, vamos a tener un esquema general. Y el esquema general del libro de Génesis es este. Dios creó, Satanás corrompió, el hombre cayó y Jehová prometió salvar. Nunca se olviden de estos 4 puntos. Cuando se pregunten de qué trata el libro de Génesis, acuérdense que primero Dios creó, segundo Satanás corrompió, tercero el hombre cayó y cuarto Jehová prometió salvar. Este es el esquema básico del libro de Génesis. Aunque este libro posee 50 capítulos, y sabemos que es difícil recordar todos los versículos, pero si quieren acordarse del contenido del libro de Génesis, es muy fácil. Acuérdense, Dios creó, Satanás corrompió, el hombre cayó y Jehová prometió salvar. Eric, sin duda este esquema del libro de Génesis es muy bueno, ¿no le parece? Sí, es muy bueno y de mucha ayuda. Cuando uno mira la ciencia a la luz de la revelación en las Escrituras, no hay absolutamente ningún conflicto entre las Escrituras y la ciencia con respecto al tema de la creación. Tal vez, para la mayoría de nuestros radioyentes, la narrativa bíblica y los eventos cronológicos de la creación que presentaremos hoy serán sin lugar a dudas algo nuevo. Entonces, Eric, ¿podría usted darnos una palabra de introducción acerca del tema del mensaje de hoy? Bueno, en esta exposición del libro de Génesis, en el estudio vida dado por Witness Lee, se nos presenta el relato bíblico de la obra creadora de Dios. Y veremos que no hay ningún conflicto entre la palabra de Dios y la ciencia. Los versículos 1 y 2 del capítulo 1 de Génesis dicen: En el principio creó Dios los cielos y la tierra quedó desolada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El versículo 1 habla de la creación original de Dios. Y en el versículo 2 vemos que aunque Dios la creó con orden, sin embargo la tierra quedó desolada y vacía. O sea, la tierra se volvió desolada y vacía. En el versículo 1 hay un relato maravilloso que Dios creó los cielos y la tierra. Pero en el versículo 2 vemos que esta tierra, que fue creada bella y maravillosa por Dios, se volvió desolada y vacía. ¿Qué sucedió entre estos 2 versículos?
Dios no creó algo desolado y vacío. Todo lo que Dios crea es bueno y bello. Entonces, algo sucedió, causando que la creación original de Dios se convirtiera en algo desolada y vacía. Según el versículo 2, un evento cataclísmico tomó lugar que afectó todo en el universo y causó que la tierra se volviera desolada y vacía. Algo terrible sucedió entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Esto fue la rebelión de Satanás y de los ángeles caídos que le acompañaron. Esto causó que la tierra fuera juzgada por Dios. Después, en el versículo 3 del mismo capítulo, vemos la restauración de la creación. Allí, Dios restauró lo que había quedado desolado y vacío y después creó algo más. Gracias, Eric. Pues bien, ahora nos complace presentarles una exposición clásica del capítulo 1 del libro de Génesis, dada por Witness Lee en el año 1974. En ese mensaje, el hermano Lee dijo lo siguiente. Now, we come Ahora llegamos to something that would surprise you. a algo que les va a sorprender: Satan's rebellion and corruption. la rebelión y la corrupción de Satanás. Algunos de ustedes se preguntarán, ¿qué significa esto? Nosotros estamos hablando de la creación de Dios. ¿Por qué de repente cambiamos el tema a la rebelión y la corrupción de Satanás? ¿Qué es esto? Bueno, hagamos un pequeño estudio aquí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra fue hecha desolada y vacía. La versión concordante dice, sin embargo. No dice y, sino sin embargo. O sea que dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Sin embargo, la tierra vino a ser caos y estaba vacía. Todos sabemos lo que es un caos. Caos es una confusión, un desorden. ¿Usted cree que nuestro Dios, quien es tan fino, tan ordenado, hubiera creado esta clase de confusión? La tierra llegó a ser caos, desolada y vacante, quedó vacía. Así que déjeme decirle, esta frase, caos y vacía, o puede ser traducida, desolada y vacía. Esta frase fue usada en el Antiguo Testamento al menos 4 veces. Primeramente en Génesis 1:2, segundo en Isaías 24:1, la tercera vez en Isaías 34:11 y otra vez en Jeremías 4:23. 4 veces. Si lee las otras veces, podrían encontrar que algo que sea desolado, que sea vacío, ciertamente esto no es de Dios, pero sí es el resultado del juicio de Dios. Esto siempre se menciona de esta forma. Lo que ha sido juzgado por Dios llega a ser desolado y vacío. Basado en este principio, debemos darnos cuenta, debemos de saber que ciertamente la tierra llegó a ser desolada y vacía, o sea, fue juzgada por Dios. Eric, Witness Lee laboró por largo tiempo para hacernos entender el significado correcto de estas 2 palabras del versículo 2, traducidas desordenada y vacía o desolación y vacío. ¿Podría usted explicarnos por qué estas 2 palabras son tan importantes para ayudarnos a entender esta porción de la Biblia? La razón por la cual estas 2 palabras en Génesis 1:2 son muy importantes es que cuando Dios crea algo, Él nunca crea algo que está lleno de caos y vacío, sino que el autor de la desolación, del caos y del vacío, que este versículo menciona, es Satanás,
quisiera leer una porción de Isaías que nos ilumina y nos muestra esto. Isaías capítulo 45, versículo 18 dice: Porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Este versículo en el hebreo original nos dice enfáticamente que Dios no creó la tierra como un lugar desolado, sino que Él creó la tierra para que fuese habitada. Esto es muy claro. Además, la frase en vano en Isaías 45:18 tiene el mismo significado que la palabra desolada que se encuentra en Génesis capítulo 1 y versículo 2. La tierra se convirtió en algo desolado y vacío. Sin embargo, Isaías 45:18 nos dice que Dios no creó la tierra en vano, o sea, no la hizo desolada. Algo sucedió que causó que la creación original de la tierra llegara a ser algo desolada y vacía. Por tanto, la tierra mencionada en Génesis 1:2 no se encontraba en la misma condición en que fue creada originalmente por Dios en Génesis 1:1. Dios la creó con orden, pero quedó desolada y vacía. Dios creó los cielos y la tierra, pero la tierra creada por Dios no era desolada y vacía, sino que se convirtió en algo diferente de lo que era anteriormente. O sea, la tierra se convirtió en algo desolado y vacío. Las Escrituras enseñan la razón por la cual la tierra quedó vacía, desolada, sepultada debajo de las aguas profundas y cubierta de tinieblas. Después de la creación original de Dios, entre el versículo 1 y 2 de Génesis 1, algo terrible sucedió en el universo, y esto fue la rebelión de Lucifer. Él era el arcángel principal, el jefe de todos los ángeles, el querubín ungido, bello, y que tenía la posición más elevada en la creación de Dios. Pero se rebeló contra Dios por el orgullo de su corazón. La rebelión de Satanás trajo como resultado el juicio de Dios, y la tierra también sufrió las consecuencias de ese juicio. Por eso, la tierra quedó desolada y vacía, desordenada y llena de caos, porque fue juzgada por Dios. Gracias, Eric, por esta explicación tan completa. Y quisiera hacerle otra pregunta siguiendo esta misma línea. Witness Lee mencionó ciertas citas bíblicas para poder entender mejor este asunto. ¿Cuáles son estas referencias? Y por favor, lea alguna de ellas. Ya leímos Isaías 45:18. También Job, capítulo 38, versículos 4 al 7, muestra que Dios creó la tierra con orden. Cuando Dios fundaba la tierra, Él ordenó las medidas de la tierra, y las estrellas del alba cantaban juntas, y los hijos de Dios, o sea, los ángeles, gritaban de gozo. Esto significa que Dios creó los ángeles antes de crear la tierra, y que ellos estaban regocijándose y cantando con gozo, porque la creación original del universo era una obra maravillosa. Pero uno de los ángeles, el arcángel Lucifer, se rebeló contra Dios. En Isaías 14 y Ezequiel 28 podemos ver una descripción de la posición que Satanás tenía en el universo antes de su rebelión y corrupción. Él era el arcángel principal, el jefe de todos los ángeles. Pero debido a su rebelión contra Dios, la creación original de Dios se convirtió en algo desolada y vacía, llena de oscuridad y tinieblas. Por eso Dios llegó en medio de esta situación para restaurar lo que había sido destruido y para crear algo más. Finalmente, en el sexto día, Dios creó al hombre para cumplir su propósito eterno. También tenemos otro versículo, Isaías 34:11,
que habla del juicio de Dios y dice: se extenderá sobre ella cordel de destrucción. En el texto original, el cordel de destrucción es una línea de desolación. De nuevo, esto nos muestra que el resultado del juicio de Dios sobre la tierra es desolación. También vemos el resultado del juicio de Dios en Jeremías capítulo 4, versículo 23, que dice: miré a la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía. El resultado del juicio de Dios es que el universo quedó desolado y vacío, y las tinieblas estaban sobre él. Las tinieblas y la oscuridad no tienen nada que ver con la creación original de Dios, porque sabemos que lo que Dios hace es algo bien hecho, pero todo lo que Dios juzga queda desolado y vacío. Por consiguiente, el universo quedó desolado y vacío como resultado del juicio de Dios por causa de la rebelión de Satanás. Gracias, Eric. Ciertamente, estos versículos y referencias son bastante convincentes, ya que nos presentan un panorama apropiado, un buen enfoque y una magnífica explicación. Bueno, continuemos ahora escuchando a Witness Lee y el estudio Vida de Génesis. Bueno, if you put all the things together si juntamos todas estas cosas, from all these records, no solo podemos, sino que tenemos que inferir que algo ocurrió después que Dios creó los cielos y la tierra, y antes que Adán fuese creado. En otras palabras, tenemos que inferir de todos estos eventos que tenemos al frente de nosotros, que entre el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 1 de Génesis hay un período de tiempo en el cual sucedieron todas estas cosas. ¿Pero qué pasó? Según la revelación completa de la Biblia, podemos darnos cuenta que cuando Dios creó los cielos y la tierra, como ya vimos anteriormente, Dios ya había creado los ángeles. ¿Y por qué decimos esto? Debido a que el libro de Job 38 nos dice que cuando Dios fundaba la tierra, cuando ordenó la medida del fundamento de la tierra y cuando extendió sobre ellas el cordel, los hijos de Dios estaban allí, estaban gritando de gozo. Esto nos prueba que cuando Dios fundaba la tierra, los ángeles ya habían sido creados. Miren, si leen Isaías 14 cuidadosamente, podemos ver que Satanás era también uno de los ángeles. Y en Ezequiel 28 se puede ver que Satanás era más todavía, era el arcángel, debido a que él había sido ungido como el querubín. Así que debe haber sido el que encabezaba a todos los ángeles. Dios le designó, lo asignó como la cabeza de este universo, porque él fue hecho el príncipe de este mundo, el mundo que estaba antes de Adán. Así que en cierto tiempo, este arcángel, este querubín ungido, se rebeló contra Dios. Se rebeló contra Dios. Eric, estamos comenzando a ver que la crónica de los 6,000 años de la creación es correcta si uno comienza desde Génesis 1:2. Sin embargo, si uno comienza con el versículo 1, entonces esa creación original pudo haber sido muchísimo tiempo antes que eso. ¿No es esto correcto? Esto es absolutamente correcto. La creación original de Dios tomó lugar mucho antes que la restauración de la creación que comenzó hace 6,000 años. O sea, una cosa es la creación original, otra cosa es la restauración de esa creación original. La manera que explicamos esto es que hay un intervalo entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Aunque nadie puede determinar cuánto tiempo duró ese intervalo, de todos modos, debe haber sido un tiempo muy prolongado. Lo que sí sabemos con seguridad es que en cierto momento, después de la creación maravillosa, bella y ordenada de Dios, Satanás y sus ángeles se rebelaron contra Dios. Inició la rebelión contra Dios
con la intención maligna de derribar la autoridad de Dios. Satanás y los ángeles que le acompañaron en esa rebelión fueron juzgados por Dios, así como relata Ezequiel 28. Y el resultado fue que la tierra quedó desolada y vacía. Gracias, Eric. Bien, regresemos a Witness Lee para concluir el estudio vida de hoy. Adelante. Now you understand Ahora entendemos why the earth became chaos, vacant. por qué la tierra quedó en caos y vacía. God didn't create anything as a waste. Dios no la creó desolada. Dios creó una tierra preciosa, bella, y ciertamente era una tierra fina, bien ordenada. Y de repente, Satanás se rebeló contra Dios, y sus ángeles le siguieron. Y las criaturas vivientes en la tierra de esa era, todas se unieron a la rebelión, y Dios vino para juzgar. Primeramente, Dios juzgó. Esto no significa que durante el tiempo, cuando Dios juzgaba, Dios lo ejecutó. No. El juicio y la condena es una cosa, pero llevar a cabo ese juicio es otra cosa. El juicio sobre Satanás fue hecho antes que Adán fuera creado, pero la ejecución todavía está siendo llevada a cabo. La ejecución del juicio de Dios no será ejecutada por Dios mismo. Dios no hará esto. Ningún juez ejecuta el veredicto de su propio juicio. Él necesita seres humanos que sean los que ejecutan este juicio. ¿Quiénes van a ser los que ejecutan? Serán los creyentes vencedores. ¿Por qué el juicio de Satanás no ha sido ejecutado todavía? ¿Por qué no se ha llevado a cabo? Porque Dios está esperando a que estos vencedores se levanten. El juez ha dictado su juicio, pero Él está esperando por los policías para que ejecuten su juicio. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bueno, esta no es mi palabra. Si van a Apocalipsis 12, verán que los vencedores ejecutarán el juicio de Dios sobre Satanás. Eric, sin duda alguna, este ha sido un estudio maravilloso. El punto que Witness Lee presenta al final de su mensaje es muy importante. El deseo de Dios es que la Iglesia participe en la ejecución del veredicto pronunciado por Dios sobre Satanás. ¿Qué nos puede usted comentar acerca de este punto tan crucial? En la Biblia vemos que Dios ha juzgado a Satanás, pero la ejecución de este juicio sobre Satanás todavía necesita tomar lugar, o sea, todavía necesita ser llevado a cabo. Los que van a ejecutar el veredicto serán los cristianos, la iglesia, los creyentes vencedores. Es por medio de la iglesia vencedora que Dios opera para ejecutar a Satanás y arrojarlo al lago de fuego. Es algo maravilloso saber que nosotros, los creyentes, estamos aquí para cooperar con Dios. Hermanos y hermanas, debemos y necesitamos cooperar con Dios. Si cooperamos con Él, seremos llenos de Él. Podremos expresarle y también podremos representarle con todo el peso de su autoridad para que Satanás pueda ser derrotado y finalmente sea arrojado al lago de fuego por la eternidad. La Biblia declara que en nuestra oración estamos librando una lucha, una batalla contra principados y potestades. Aunque Satanás ya ha sido juzgado, y según Hebreos 2:14, Cristo por medio de su muerte en la cruz ya destruyó al diablo. Aún así, todavía tenemos que luchar contra él en oración y tenemos que atarlo día tras día. Ahora es el tiempo de llevar a cabo el juicio de Dios sobre Satanás. Los vencedores son aquellos que vencen a Satanás, quien nos acusa día y noche. Quisiera concluir con las siguientes palabras. ¿Cómo podemos vencer a Satanás en esta era? ¿Cómo podemos ser uno con Dios para derrotar a Satanás
y finalmente arrojarlo al lago de fuego por la eternidad? Nosotros, los creyentes, tenemos que darnos cuenta que necesitamos 4 cosas muy importantes. Primeramente, necesitamos la sangre de Cristo. Según Apocalipsis 12:11, vencemos a Satanás por la sangre del Cordero. Segundo, necesitamos la palabra de Dios. Tenemos que estar en la palabra todos los días. Tercero, necesitamos el Espíritu. Tenemos que ser llenos del Espíritu todos los días. Y finalmente, todos los creyentes necesitan la iglesia. Cuando digo la iglesia, estoy hablando del cuerpo de Cristo. Ya que el Señor nos prometió en Mateo 16 que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia edificada. Quisiera pedirles a nuestros radioyentes que recuerden estas 4 cosas tan importantes todos los días y pidan al Señor Jesús, digan así: Señor Jesús, hazme un vencedor por medio de la sangre de Cristo, la palabra, el Espíritu y la iglesia. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Eric, por esta comunión que nos ha ayudado tanto y por sus comentarios en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Muchas gracias por invitarme. Ha sido un gozo. El estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.